En los últimos años hemos visto cómo salen nuevos teóricos del emprendedurismo en la República Dominicana. Gente que te dice a ti cómo hacerte rico en un corto tiempo, sin jugar la lotería, cómo multiplicar tu dinero e incluso te llegan a la desfachatez de plantearte de que dejes tu trabajo para meterte en alguna pirámide financiera o de actividad económica. Y andan una gran cantidad de individuos que se han leído 2 o 3 libros y se han aprendido 2 o 3 frases de Schumpeter, de Peter Drucker o de Alvin Toffler, y hoy hablan como que saben todo lo que es inversión, saben todo lo que es ganar dinero y saben cómo vivir y cómo apostar al ocio más que al trabajo. Este grupo de individuos que cada vez se multiplica más en la República Dominicana y en el mundo, pero principalmente acá, encuentra su nicho de mercado en una serie de personas que están colocados en el lado desfavorable del ingreso de la República. ¿Qué quiere decir esto? Mucha gente pobre, mucha gente que no tiene trabajo, o mucha gente que tiene unos ahorros y quiere multiplicarlo, y muchos jóvenes que andan buscando hacer dinero fácil porque hay que gastar dinero y no se tiene dinero para gastar, caen en los brazos de estos individuos que se pintan de todos los colores, andan con ropa muy bien puesta y tienen inclusive incidencia en los medios de comunicación. Estos tipos también, lamentablemente, en algún caso, nunca han estado cerca de una inversión real y tampoco han asumido riesgos porque casi siempre trabajan con dinero ajeno o en la mayoría de los casos o en muchos casos también han estafado y han construido pirámides y a través de esas pirámides han sacado dinero. El tema es que como vivimos en una sociedad democrática, vivimos en una sociedad en donde la gente no tiene información, esos tipos llegan y se pintan como los aladíes, se pintan como individuos que pueden de alguna manera convertir el agua en vino. Pero, gracias a Dios, uno genera información y uno puede también decirle a ustedes que no se lleven de estos individuos que viven vendiendo sueños a través de diferentes mecanismos. Estos individuos que son supuestos emprendedores vendiendo éxito que ellos no han tenido. Oigan esto, vendiendo éxito que ellos no han tenido. Y que fundamentalmente la única contribución que han hecho es aprenderse 2 o 3 frases que las repiten tanto que después piensan que es parte de su propio ejercicio intelectual. Y todo el mundo sabe que no. Y traigo todo esto a colación porque un amigo perdió un dinero que alguien le dijo que invirtiera en un mecanismo, en una pirámide nueva que se está creando en la República Dominicana, e incauto mi amigo cayó. Y yo le decía al amigo y le contaba la historia de una financiera que se creó en la República Dominicana a finales de los años 80, principios de los 90, en donde daban una tasa de interés por los ahorros de hasta un 36%. Todo el que sabe de negocios sabe también que usted no puede pagar por el dinero que se ahorra más que lo que usted cobra por prestarlo. Quiere decir esto que si yo doy un 36% por el ahorro, el dinero que usted me da en ahorro, yo tengo que prestarlo al doble para poder ganar. Y en este caso, el dinero no se prestaba a más de 36% porque nadie lo cogía a esa tasa. Y recuerdo también que hubo un amigo que vendió su casa, y esto es serio, vendió su casa, la cual había comprado durante 30 años de trabajo, y la vendió porque ese 36% le pareció
atractivo. Y aprovechando esa oferta, todo el dinero que tenía lo invirtió en esa financiera. Al sol de hoy se anda detrás de los individuos dueños de la financiera, en tanto que a mi amigo lo vieron no hace mucho, cabizbajo, rumbo a un puente con una soga en la mano. Y lo digo de manera cruda porque esa es una realidad. Entonces, a los jóvenes y a las personas en sentido general, no se dejen llevar de aquellos que están vendiendo sueños, porque lo único que deja dinero y lo único que es seguro es el trabajo. Y el ahorro a través del trabajo es lo que permite la inversión. Y la inversión es lo que permite desarrollo y crecimiento. No se esté llevando de individuos que andan vendiendo sueños, vendiendo utopías, vendiendo imaginación, en un imaginario que solamente lo tienen ellos, porque también entienden que el dominicano en sentido general, lo que le gusta es el placer, y lo que le gusta es el dinero por el placer, y le gusta también el ocio, es decir, no le gusta trabajar. Lo malo de todo esto, finalmente, es que la mayoría de estos individuos se han metido a la política. Y ahí están bien, porque ahí cabe de todo, como en botica. Nos vemos después de la pausa en una entrevista que tendremos con el doctor Guido Gómez Mazara. Gracias por continuar con nosotros en Visión Empresarial. Y vamos al debate de la semana. Y para este debate de este domingo, nos place mucho tener entre nosotros a Guido Gómez Mazara, que todo el mundo conoce, un alto dirigente de la República Dominicana, del Partido Revolucionario Dominicano. Hermano, ¿cómo está todo? Muy bien, con la gracia ¿Todo tranquilo? Gracias a Dios. Qué bueno, me alegra mucho que estés con nosotros. Guido, sé que tú no solamente eres un estudioso y un preocupado por la política nacional, sino también por la política internacional. Y en estos momentos están ocurriendo muchas cosas, muchos hechos que llaman la atención poderosamente, porque por primera vez, desde que yo tengo uso de razón estudiando la política, hechos internacionales tienen una vinculación con la República Dominicana en términos políticos. ¿Qué te parece a ti lo que está pasando en Brasil con Lula da Silva, Dilma Rousseff y todo lo que este tema de Petrobras o de Brecht y lo que implica también la intervención del asesor del Danilo Medina, Joao, en términos de las repercusiones que pudiera tener en la República Dominicana? Mucho gusto. Primero, gracias por la invitación. Mira, en Brasil se ha operado en los últimos 4 periodos presidenciales lo que yo he llamado el éxito y legitimación del PT, Partido de los Trabajadores. Es un partido que fue conculcado, reprimido y perseguido por las dictaduras militares. Y que su líder es, a su vez, la cabeza visible de un poderosísimo movimiento metalúrgico, obrero, que se llama Luis Ignacio Lula da Silva. Él gana el poder, gobierna 2 periodos y transfiere 2 periodos más a su promovida, Dilma Rousseff. Evidentemente, en el contexto de su éxito político, Brasil crece como economía, se desarrolla y el país se percibe como un líder en América Latina. En esa fase de expansión económica viene todo. Viene una legitimación, ascenso social de muchos dirigentes del PT, viene un incremento de las prácticas de corrupción y viene una política de expansión de las empresas icónicas de Brasil. Y en esa lógica la gente se olvida que el Joao Santana, hoy consultor, adquirió notoriedad pública hace 18 años porque escribió unos artículos donde se establecía la investigación de Fernando Henrique Collor de Mello. No sé si tú recuerdas. 1989, 1990. Que no es Fernando Henrique de Cardoso. Sí, no, que es Fernando Collor de Mello. Que es el sociólogo. Claro, el teórico de la teoría del independentismo. De la teoría del desarrollo. Entonces, frente a eso, él adquiere esa connotación y cuando Collor de Mello va a las barras del Senado y se traduce a la acción de la justicia, el PT se levanta electoralmente. Gana el PT y él pasa a ser un consultor político muy importante que se pasea por toda América Latina y tiene un innegable éxito. Y por África, inclusive. Sí, él tiene una experiencia con el presidente Dos Santos en Angola.
que es una de las causas esenciales de su proceso judicial en Brasil. Ahora, en términos políticos, en Brasil lo que hay una fase de acoso y derribo a un partido que controla el Estado brasileño por los últimos 16 años. Y hay una reacción natural de los grupos políticos y de las élites económicas que han visto un crecimiento a expensas de la práctica de corrupción de un nuevo grupo económico y político. Frente a eso, yo siento que en Brasil hay lo que la gente sabe y reconoce, tú eres economista, de que no hay sociedad que resista escándalos de esa naturaleza en medio de una crisis económica. Definitivamente. En Brasil hay un proceso de crisis económica terrible, hay un decrecimiento de la economía, hay inflación y hay una reacción social natural que inclusive va a poner hasta en riesgo la celebración de los Juegos Olímpicos los próximos 5 meses. Porque y la permanencia de la presidenta Dilma Rousseff. Bueno, el hecho es que ella tiene 5 puntos de popularidad. Y frente a eso, no hay presidente que técnicamente se mantenga en el ejercicio constitucional con un nivel tan bajo de popularidad. Ahora, que esos acontecimientos tengan impacto en América Latina, innegablemente. Porque una de las estrategias de consolidación, primero de Chávez y después de Lula, era constituirse un líder en América Latina y promover a sus aliados, amigos relacionados. Correa, Evo, Maduro, Chávez y Maduro. Y por qué no decirlo, Bachelet. En cierta forma. Entonces, en ese fenómeno, Joao Santana juega un rol importante, que sin lugar a dudas es el resultado de una triangulación muy eficiente mediante la cual esas empresas brasileñas apuestan a políticos y esos políticos cuando llegan al poder les retribuyen a través de los mecanismos de construcción, en este caso una empresa extranjera instaurada en República Dominicana, pero de reconocimiento en toda América Latina. Eso es esencialmente lo que pasa. ¿Que la oposición saque provecho de eso? Claro, esa es la política. Ahora, lo que yo sí creo es que cada día más, Franklin, los políticos tenemos que hacer un ejercicio de cuidado respecto a nuestra conducta en la dirección del Estado. No es pura coincidencia que tú sientas que a gente como Evo Morales, por un tema que tiene que ver con su vida privada, pero a su vez esa compañera sentimental era la cabeza de un emporio chino que tiene el control del 80% de la construcción pública en Bolivia, se le destapa un escándalo. No es ironía que Mauricio Funes, en El Salvador, también siendo asesorado por Joao Santana, tenga conflictos de carácter moral y ético. Es decir, yo entiendo que las políticas de crecimiento y expansión de empresas brasileñas en toda América Latina y en el mundo ha generado una reacción natural de los sectores que entienden que las competencias, cuando se hacen bajo reglas no del todo transparentes, atentan contra su desarrollo. Y yo lamentablemente debo decir que si el objetivo era dañar al PT, está políticamente dañado. Ahí hay un juez que se llama Sergio Moro, que es la nueva estrella de la política de asentamiento de Brasil y del mundo entero. Porque nadie pensaba, hace 2 o 3 meses, que el punto de referencia de reformas económicas, políticas y sociales, como lo encabezó Lula en la presidencia de Brasil, podía estar sometido a un estremecimiento judicial sin precedentes. Sí, pero aquí lo interesante, Guido, y me gusta tu enfoque y obviamente tiene bastante claridad y has estudiado el tema. Para mí lo más importante de esto es la vinculación que tiene con la República Dominicana, claro. Que hasta ahora no había ocurrido nunca en la historia política dominicana. Mira, aquí no hay precedentes de conflicto de esa naturaleza. No hay precedentes. Mira cuál es el problema. El problema es que el sometimiento de Joao tiene que ver con un caso que se llama Meneslao y otro que se llama Lavajato. Son 2 expedientes. ¿En qué consiste? En una política de triangulación donde se le acusa directamente a Joao Santana de introducir dinero cash desde Angola, recibir beneficios, 35 millones de dólares aceptó que recibió del gobierno de Venezuela. Nada más. Que Marcelo Odebrecht, que es la figura fundamental de esa firma. Al que le echaron 19 años ahora. Y 4 meses. Y 4. Aparece en su libro privado un dinero que en teoría dice OM, es Ollanta Humala. OH. Ok. Entonces, el de Perú. El de Perú. Y en el caso de República Dominicana, ellos admitieron que sin lugar a dudas tienen una relación con el gobierno. Sí, pero la relación con el gobierno no se ha determinado que ha sido a través de un chantaje o ha sido a través No, pero hay pagos.
Bueno, pagos. hay pagos, pero en este caso pueden ser pagos como asesor, no pago necesariamente como pagándole, lo que no veo ahí es malversación de fondos No, clara. lo que pasa es que la acusación en Brasil tiene que ver con una compañía establecida en República Dominicana que no pagaba impuestos allá y el Ok. tema de la evasión fiscal es un tema terrible en Brasil. Sí, no importa dónde tú lo generes. No, hay Si que tú lo declararlo. llevas allá, hay que Hay que declararlo. Pero Guido, de Brasil pasamos a los Estados Unidos. Es interesante lo que está pasando en los Estados Unidos con la contienda entre los republicanos internamente y los demócratas internamente y la posición que tiene este personaje que ha salido y que ahora se plantea como que van a hacer un bloque dentro del propio Partido Republicano para combatir a este personaje que se le ha dicho que es un personaje de odio, un personaje de animadversión, un personaje homofóbico, un personaje que definitivamente de ganar la presidencia de los Estados Unidos sería, alguien lo planteó como el Armagedón. Pero honestamente yo pienso que el crecimiento, desarrollo y los niveles de simpatía de Donald Trump expresan la distorsión de la sociedad norteamericana respecto a sus líderes políticos. Ponte a pensar que a la élite del Partido Republicano yo pienso que ya se le ha hecho tarde. Porque no importa lo que tengan que armar, el hecho es que ellos pidieron el control del proceso. Sí. Y por vía de consecuencia Trump es un político que parece exitoso porque dice las cosas que el típico norteamericano conservador quiere escuchar de un político y no se atreve a decir. Frente a eso, tú te pones a pensar, un político que aspira a ser presidente de los Estados Unidos que diga que todo el que tenga origen musulmán, que es 1.2 millones de personas en los Estados Unidos, va a ser repatriado a su país. No, y en el caso de los mexicanos. En el caso de los mexicanos que van a construir deciden, un muro. Y que deciden. Bueno, electores de origen latino, alrededor de 15 millones en Estados Unidos. Lo que revela que esa economía, hay un potencial en ese componente de inmigrantes que en este caso responden a un origen mexicano. Entonces, cuando tú ves que hay una conducta y un discurso tan extremo, sin embargo, eso tiene niveles de simpatía. Mira, David Duke es el líder del Ku Klux Klan. Fue representante por Mississippi. Él dijo públicamente que él respaldaba a Donald Trump. Pero además, Doug Christie, precandidato republicano retirado, gobernador del estado de New Jersey, apoya públicamente a Trump. Sarah Palin apoya también a Donald Trump. Es un fenómeno que las élites del partido no lo controlan. Saben perfectamente que lo mejor que le puede pasar al Partido Demócrata es que sea Donald Trump. Ah, claro. Porque la sociedad norteamericana va a ir a votar no en favor de Hillary, es en contra de Donald Trump. Definitivamente. Entonces, y quizás la candidatura de Trump va a reproducir aquel esquema de 2 periodos consecutivos de Reagan y uno de Bush. La tradición en Estados Unidos es la alternancia. Un partido político 2 periodos y otro partido 2. Político 2 periodos. Y esto podría crear las condiciones para que 2 de Obama y uno de Hillary. 16. Porque 4 de Hillary son 4 más de los demócratas, definitivamente. De ahí vamos a saltar a Venezuela. ¿Qué va a pasar con Maduro? ¿Qué va a pasar con la economía venezolana? Que cada vez más está cayendo en un vacío que parece no tener retorno. Bueno, tú tienes una formación económica. Al margen de los componentes de carácter político, la situación económica de Venezuela es una situación de crisis, porque es una economía que depende de cómo se comporten los precios internacionales respecto al tema del barril de petróleo. Entonces, mira, ese proceso de izquiierdización de América Latina en los últimos 12 o 15 años fue el resultado de 3 factores económicos: petróleo, el posicionamiento de las commodities en los mercados internacionales y sobre todo la expansión de la economía china, que impactó favorablemente en ellos. China e India. Pero cuando eso viene en fase de regresión, así se traduce en crisis en esos países. En el caso de Venezuela se le adiciona un componente. Es que el presidente Maduro no exhibe las destrezas indispensables para un político. Tiene una lógica confrontacional que en Chávez se entendía por su carisma y por la situación económica de Venezuela, pero en el caso de Maduro no. Además, la oposición política en Venezuela aprendió la lección y fue capaz de articularse a través del MUD, que se llama la Mesa de Unidad del Diálogo Democrático, mediante el cual todas las fuerzas como Primero Justicia, Acción Democrática y Compañeros se articularon en una plataforma y a partir de ahí ganaron la Cámara de Representantes, el Congreso.
y están articulando lo que es un referendo revocatorio que está consignado en la Constitución, que es una forma de llamar a capítulo al presidente Maduro y someterlo al escrutinio. Indudablemente el presidente Maduro va en un decrecimiento significativo de sus simpatías. Sí, definitivamente, pero hay algo que debo no aclarar, pero debo recalcar. La crisis que tiene Venezuela no es netamente económica, es en principio política, porque se tomaron un conjunto de medidas que anularon la participación del sector privado, entendiendo que el petróleo se iba a mantener a los niveles altos y que él tenía la posibilidad de generar todos los ingresos para sustituir lo que era la acción privada. Lo que pasa es que ese es el agotamiento del modelo populista de los últimos 12 o 13 años. Aquí la gente confunde mucho el concepto clientelar con el del populismo. Lo que prevalece en Venezuela es un modelo puramente populista. Claro, un modelo populista, pero que en principio, Guido, lo que te digo es que empezó por malas políticas desde el punto de vista político. No empezó desde el punto de vista económico, porque lo que entendía en su momento Maduro era la permanencia de él a través del tiempo, a través de un conjunto de medidas que obviamente tienen sus resultados económicos, pero que en principio son políticas. Lo que pasa es que es el país que tiene la inflación más alta de América Latina después de Argentina. Y la depreciación del dólar también. En segundo lugar, es un país donde los niveles de inseguridad llaman la atención. Terrible. Y los índices de inflación no tienen precedentes. Es decir, es un país desigual, con un altísimo nivel de iniquidad social, con una crisis política sin precedentes, y los venezolanos andan asfixiados en términos de sus aspiraciones democráticas. Finalmente, el caso de España. ¿Qué te parece el caso de España y lo que está pasando con Podemos y todo este cambio que se está dando también en el Parlamento? Franklin, la emergencia de Podemos y de Ciudadanos y de otras fuerzas emergentes no es otra cosa que el retrato de la crisis del modelo bipartidista que ha prevalecido en España en los últimos 40 o 50 años, PP y el PSOE. Ahora, Pedro Sánchez, que es la cabeza visible del Partido Socialista Obrero Español, yo pienso que está haciendo una maroma con muchos riesgos desde el punto de vista político, porque muy a pesar de que Podemos hay una crisis entre Errejón y Pablo Iglesias en la actualidad, todo parece indicar que va a haber elecciones y que el rey va a estar obligado a ir a unas elecciones, a una convocatoria de elecciones, donde tú vas a ver a un Rajoy muy lesionado, definitivamente, un PSOE con conflictos internos, un Podemos que no pacta y un Ciudadanos que no tiene posibilidades matemáticas de construir mayoría en el Congreso. Es un tema de indefinición muy difícil. Y una aparente atomización Pero al final de la jornada yo pienso que la clase política española que tiene nivel de madurez va a apostar por el mal menor, no por lo mejor. Definitivamente. Guido, estábamos volando alto, ahora vamos a una pausa para venir y aterrizamos en el patio. Nos vemos después de la pausa. Seguimos en el debate de la semana de su programa dominical Visión Empresarial. Estamos conversando con el doctor Guido Gómez Mazara, alto dirigente político de la República Dominicana. Y Guido, lamentablemente hay que hablar de este caso, hay que hablar de la muerte del ex rector magnífico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Mateo Aquino Febrillé, que sé que te unía a él una gran amistad, una gran cercanía en un hecho político que es resultado de toda esta contienda, de toda esta locura, de todo este cambalache que está ocurriendo en la República Dominicana. Yo particularmente quiero darte el pésame porque sé que es un dolor que te embarga en este momento y definitivamente son cosas que hay que parar, hay que detener en la República Dominicana porque la violencia no puede ser la expresión de la democracia ni la expresión de una contienda electoral por un puesto público que al final de cuentas es un puesto público que pasa, pero la gente no debe pasar y morir, sobre todo cuando ha sido valioso y cuando es valioso y cuando le queda tiempo todavía para contribuir a la sociedad. ¿Cómo no? Mira, Franklin, sentado aquí nosotros, yo antes de entrar a esta conversación te había dado la información. Mateo Aquino no solo era mi amigo desde el punto de vista personal, sino que había desempeñado una hoja de servicios en el ámbito académico. Él fue rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Universidad Privada de América, y muere en una situación producto de lo que yo llamo la cultura del conchoprimismo en la vida política dominicana.
Tú ves que el PLD va a una convención y esa gente se entra a tiros. Tú ves que en el PRM, que uno presumía que era un partido donde el proceso de distanciamiento con el PRD obligaba a reproducir esquemas diferentes, no las vías prácticas. Y bueno, parece que en una etapa de incomprensión entre dos aspirantes a diputados, Mateo no tenía nada que ver con el conflicto, él estaba mediando el conflicto. Y mira cómo resultó lamentablemente muerto. Yo aprovecho la oportunidad para solidarizarme con su familia, a la que tengo afecto y cariño. Y lamentablemente la vida política dominicana tiene que cambiar. Definitivamente, y nosotros también nos solidarizamos con la familia y lamentamos mucho este hecho, pero entrando en ese tema, Guido, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en la República Dominicana con el sistema de partidos políticos, con el sistema de compra y venta de candidatos, con el sistema de malversación, con el sistema de que no nos entendemos y entonces hay que resolver las cuestiones a tiro? ¿Qué vamos a hacer con el sistema de partidos en la República Dominicana? Bueno, yo pienso que las élites de los partidos han sido responsables de lo que ha pasado. Todas. Todas. Hablo en plural. Porque con la oportunidad de transformar en ley un reclamo, tiene 15 años en el Congreso. La ley de partidos. Lamentablemente. Lamentablemente. Y frente a eso, tú ves que lo que hacen las élites de los partidos es administrar privilegios irritantes, que va desde los recursos que reciben por concepto a la ley, hasta el establecimiento de amigos, familiares, en cargos, sin ningún tipo de destreza, ni ningún tipo de condiciones, ni de calidades. El sistema político dominicano necesita un estremecimiento. Yo milito en un partido, todo el mundo lo sabe, pero yo estoy a 1000 kilómetros de distancia de ese truán que lo dirige. Porque yo creo y me eduqué en un ejercicio de la actividad política donde la idea era importante, donde el debate político era importante, y mi líder, José Francisco Peña, nos enseñó a eso. ¿Cuál es el problema esencial? Y Juan Bosch enseñó a eso. Y el mismo Balaguer, y el mismo Balaguer enseñó a eso. Mira cuál es el problema. Mientras la práctica política sea un mecanismo de movilidad social que permita que la gente, que no es buena para nada, se meta en la política y llegue a ser regidor, diputado, senador, alcalde o hasta presidente de la República, tendremos un problema estructural en la forma de hacer la política. Pero eso ha sido en los últimos 10 o 15 años. Eso no era así, Guido. Porque la política... La gente seria no se metía en política. La política era para un grupo que todo el mundo sabía que era político. Pero lo que pasa... Ahora los narcotraficantes invierten en política y apuestan a un candidato. Los que tienen banca de apuestas apuestan a un candidato. Es decir, estamos hablando que es un cambalache que tú no tienes como forma de detenerlo. Es que, fíjate lo que ha pasado. Cuando la vida política dominicana, la idea, la visión programática y los conceptos no forman parte de la esencia de la política, viene lo que yo llamo la tigrización de la práctica política. Ve al PLD, ve al Partido Reformista, ve al PRD, ve al PRM. Pero lo grave no es eso, Franklin, es que las fuerzas alternativas también reproducen esos vicios. Definitivamente. Yo conozco y le tengo mucho respeto a amigos de los partidos emergentes, pero tú le preguntas quién hizo la comisión en los partidos de ellos y nadie la conoce. ¿Tú entiendes? Sí. Entonces, frente a eso, yo estoy convencido de que al margen de este proceso electoral, sin importar los resultados, aquí tenemos que hacer una especie de hoja de ruta de los compromisos de carácter institucional que van a conducir a una revitalización de la credibilidad del modelo democrático dominicano. Aquí no podemos estar la gente matándose. No, definitivamente. En una conversación que yo tuve, Guido, con la profesora que fue maestra de todos ustedes en el PRD, Ibelice Pras de Pérez. No, pero eso es otra cosa. A quien yo le tengo un aprecio y le mando un saludo. Como una mamá para mí. Se está viendo, sí. Ella habla siempre de la formación política. Y yo creo que la única que está haciendo formación política ahora mismo es ella, a la edad que tiene en el PRM. Entonces, yo te digo, si mueren, por ejemplo, el PLD mató, asesinó lo que son la formación de cuadros. No, porque los procesos de masificación reducen la calidad del dirigente. Y cuando gente como uno hace un esfuerzo de conceptos y ideas, le dicen teórico. Porque la cultura del pragmatismo ha habilitado a un grupo de gente que se mete en la actividad política sin propuesta, pero con un bolsillo. Y frente a eso... Pero espérate, pero un bolsillo que nadie sabe cómo lo llenó.
No, ilegalmente, que va desde el problema. narcotráfico, actividades ilícitas, porque corrupción. Cuando tú lo puedes gastar rápido es porque tú lo has obtenido rápido. Nadie que haya acumulado dinero trabajando lo puede gastar rápido. Pepín Corripio, yo lo he visto, yo con mis ojos, porque he estado ahí, en un avión, sentado allá atrás. ¿Clase económica? No en clase económica, en la última fila. Si estamos hablando y sin complejo. Pepín Corripio no gasta su dinero en cualquier cosa o en caravana. ¿Por qué? Porque lo ha hecho trabajando en lo fundamental. Dice en Estados Unidos una frase muy célebre de que lo que fácil viene, fácil se va. O sea, la gente que no ha tocado con esfuerzo, con sacrificio, la acumulación patrimonial, tiene mucha facilidad para actuar con manos rotas. ¿Cuál es el problema? Que el circuito clientelista obliga a que la gente procure recursos sin importar su origen con la intención de financiar estilos de campaña electoral y aspiraciones que en el terreno práctico no se traducen en calidad ni en competencia. Cierra los ojos y salvo reconocidas excepciones, ¿quiénes son nuestros congresistas? ¿Quiénes son nuestros regidores? No, yo te puedo ¿Quiénes son nuestros alcaldes? Yo te puedo contar algunos que vivieron cerca de mí y que el único aporte que han hecho a la sociedad es ser guapo y rebusero en los círculos donde están. Y hoy son diputados. Pero el problema básico, Guido, tú sabes dónde radica y dónde está. Que aun cuando nosotros, desde el punto de vista de los datos estadísticos, hayamos mejorado los niveles de pobreza y lo de desigualdad, ahí es que está el gran daño de este país. Porque tú te vas a un barrio, por ejemplo, tú no ves movimientos sociales en los barrios. No fueron anestesiados. Lo que en la década de los 70 y los 80 era el movimiento social, los clubes, por ejemplo, los movimientos clubísticos. Que jugaron su rol. Sí, de mucha importancia, porque eran muros de contención a través de prácticas de carácter clubístico e ideológicas. Pero era gente que venía de la marginalidad social, que tenía un sentido de compromiso. Claro. Ahora la esquina lo que es un instrumento de creatividad delictiva, porque la gente no tiene empleo, no tiene alternativas, el sector que genera empleo es el de la informalidad. Y no, bueno, pero no es eso nada más, sino que los propios políticos, los propios partidos saben esa situación y dónde van a buscar, ahí es que van a buscar. Y yo te puedo decir, lo voy a decir con toda honestidad porque me da mucha pena. Gente que en el barrio eran los delincuentes ancestrales, hoy son guardaespaldas de políticos. De políticos. Entonces, tú me dices a mí, bueno, por esa ruta que no es la carta de ruta que tú quieres, ¿a dónde vamos a llegar? Ahora, hay un problema concreto también, que es una cosa que hay que plantearla. La no alternabilidad en el poder también te provoca, de alguna manera, un vacío ideológico, porque la gente se cansa. El PRD se cansó y al final, ¿qué hizo tu amigo Miguel Vargas Maldonado? Aliarse para no irse del poder, porque por la ruta que iba era desaparecer el partido. Tú dices mi amigo, porque yo soy amigo de Miguel Vargas. provocándote. ¿Qué hace el Partido Reformista? El Partido Reformista sabe que estaba a punto de perder. Pero Miguel no se fue al PLD, Miguel hizo un negocio con el PLD. Pero eso lo puedes decir tú, yo no lo sé. Sí, claro. No, pero yo lo sé, no. El país lo sabe. Un político que tiene un contrato con el Hotel Agua y Luz, que le dan contratos en el Banco de Reservas. ¿En qué país? ¿Pero qué tiene de malo eso, Guido? No. ¿Qué tiene eso de malo? Oye, la principal autoridad... Porque lo que es empresario, básicamente el empresario. Aquí no se está discutiendo el rol de que él sea empresario. Ajá. Lo que se está estableciendo es que el principal partido de oposición no puede tener en el puesto fundamental de dirección a una persona que el 99.9% de sus negocios los sostenga con el Estado, porque eso debilita el rol y la responsabilidad de ese partido. ¿Tú te imaginas? ¿Estamos hablando de España ahorita? Sí. ¿Tú te imaginas a José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de España, que fue secretario general de ese partido, haciendo un contrato con el gobierno del PP? Preso. Bueno, recuérdate el presidente de Costa Rica que por aceptar un pasaje para venir a la República Dominicana duró 6 meses preso. Nada más y nada menos. Sí, por un pasaje. Pero eso son otras culturas, porque el problema de esta cultura es que nosotros todos terminamos en una fiesta, en un baile. Pero la pregunta es ¿hasta cuándo? Esa es la pregunta. ¿Hasta cuándo, Guido? No, yo siento que es la ciudadanía que tiene que darle un golpe en la conciencia a la clase política. Es decir, estamos inconformes,
no estamos de acuerdo, y tener exponentes en la clase política con el nivel de compromiso suficiente para reconducir a los partidos políticos. Los partidos políticos no pueden seguir siendo instrumentos para la acumulación, sin propuestas, sin compromiso, sin una visión de desarrollo de la sociedad dominicana. Guido, te tengo una mala noticia. La mala noticia es, Guido, que no hay forma. Tú tienes, por ejemplo, un movimiento ahora, el movimiento este de mi amigo Manuel Robles y Anajera. Y hay varios ahí. Cuando se reúnen frente a OISOE, ¿tú sabes cuántos son ellos? Son como 18, 19. Y es un movimiento importante, un movimiento interesante que pudiéramos empezar por ahí, pero la gente no está atendiendo no está participando en acciones colectivas para resolver problemas colectivos. Porque la sociedad padece el síndrome de las individualidades. Pero eso, ¿cómo lo cambiamos? Porque aquí no hay gente, porque la generación que le ha tocado tomar la rienda de los partidos políticos es una generación sin propuestas colectivas. Pero no se trata también que líderes como tú no han hecho lo suficiente y lo necesario. No, yo lo he hecho todo, todo. Mire, yo fui a un proceso de convención y me lo robaron. Pero no, yo fui a un proceso de convención y me entraron a tiros. O sea, yo soy una persona que cree y defiende valores democráticos. Yo he ido a la institucionalidad democrática del país a reclamar derechos y esos 5 sinvergüenza del Tribunal Superior Electoral han hecho lo que el país conoce. Ahora, nadie me puede pedir a mí que reproduzca modelos de conducta política del siglo XVIII. No, yo estoy en el siglo XXI. No, está bien, Guido. Y yo lo canalizo correctamente. Está bien, pero volvemos al mismo tema. El clientelismo político, el pragmatismo político, la pobreza, la desigualdad, son fenómenos que se juntan para reproducir lo que tenemos. Y si tú tienes individuos como tú, individuos como Alianza País, individuos que tienen de alguna manera ese valor frente a la sociedad, que no puedan avanzar más allá, entonces tú me dices, vámonos, el último que bote la llave. No. Yo creo que la sociedad dominicana, el hecho de que el cuerpo social y político haga metástasis, crea las condiciones para que nos reconduzcamos en una nueva dirección. El país tiene que avanzar en otra dirección. Guido, después de la metástasis, ¿tú sabes qué es lo que viene? Te dan quimioterapia. ¿Tú sabes casi siempre qué es lo que pasa? La muerte. La muerte. No, pero el cuerpo social dominicano está obligado a revitalizarse. Y es responsabilidad de cada uno de nosotros empujar en esa dirección. No, yo estoy contento contigo. Mira, yo te digo la verdad. Yo apuesto a la juventud. Yo apuesto al desarrollo de la juventud. Yo apuesto a la formación, a la preparación de la juventud. Pero tú sabes lo que están pensando la mayoría de los muchachos que se están formando ahora, incluyendo los hijos míos, irse del país. Bueno, porque si la sociedad dominicana no le presenta perspectiva de desarrollo, la alternativa tiene que ser irse. Eso es un síndrome cíclico. Pasó en los 90, cuando la gran crisis económica, pero yo le recomiendo a la gente, yo estudié fuera, que la sucursal del cielo es su terruño. Lo que pasa es que el desafío nuestro es reproducir los cambios institucionales para que tus hijos y los míos se quieran ir y que echen su apuesta al país sobre la base de una sociedad que cuando la economía crece no genera desigualdad, que la pobreza auténticamente se reduzca, que las prácticas de corrupción sean perseguidas judicialmente y que tengamos una clase política con mayor conciencia de país y con menor vocación para robarse el dinero que le ponen en la mano. No, yo apuesto a eso también y ya terminamos el programa, Guido, pero apuesto a eso y apuesto a que nosotros tengamos otra sociedad, una sociedad vivible. Yo apuesto a eso porque yo me formé aquí, me formé fuera también, pero me formé aquí, vivo aquí, quiero vivir aquí, quiero que mis hijos y mis nietos vivan aquí, pero tenemos que apostar a una transformación, a una revolución necesaria como dice Sench, en términos de que toda la sociedad en su conjunto de alguna manera tenga una mirada propositiva y una mirada proactiva y un cambio fundamental en las cosas que están ocurriendo ahora mismo, tal como la muerte que acabamos de hablar al principio de este segmento, y definitivamente hay que apostar a un cambio. Y te digo, Guido, que líderes como tú, para mí, deberían estar jugando un papel mucho más decisivo en este proceso. Vamos a hacer. Yo pienso en términos personales, mi proceso comienza después del 16 de mayo. Hermano, muchas gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y a ustedes, gracias por haber estado con Visión Empresarial. Esperamos que el programa les haya gustado y nos vemos la próxima semana.